Que celebramos hoy en el marco de la acción AI 004/2015 de organización de actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial, una acción que está financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. No es casualidad que un día como hoy abordemos esta temática en el webinar, pues mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, al que desde COE nos queríamos sumar. El 3 de diciembre es una fecha instaurada por Naciones Unidas en 1992 para concienciar al mundo de la existencia de los discapacitados como ciudadanos y alcanzar un mundo más inclusivo e igualitario para estas personas. En el webinar de hoy lo que vamos a hacer es tratar de abordar de una manera fácil y sencilla las particularidades de las personas con discapacidad desde el punto de vista de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Para ello tenemos con nosotros a Daniel Martín. Daniel es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca, es técnico superior de prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades, auditor en sistemas de gestión en prevención de riesgos, posgrado en accesibilidad universal y diseño para todos por la SAIE, la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado en la elaboración de guías, estudios con fundaciones y agentes sociales, además de con la administración pública. Participa como ponente en múltiples jornadas y congresos y trabaja en líneas de trabajo relacionadas con los trabajadores especialmente sensibles. Desde hace 11 años, además, es responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación AFANIAS. AFANIAS, para quien no lo conozca, es una asociación constituida en 1964, por tanto lleva más de 50 años trabajando con un solo fin, que es el de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en la sociedad, tratando de ofrecer servicios desde la excelencia y la innovación como camino para conseguir la inclusión, la normalización y la autonomía de este colectivo. Tienen su ubicación en Madrid, tienen actualmente más de 700 trabajadores y cuentan con centros de educación especial, centros especiales de empleo y también diferentes servicios de ocio, de cultura, de vida independiente y de mujer, entre muchos otros, ¿verdad, Daniel? Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar nuestra entrevista. Una cosa más, a todos los que estáis conectados, comentaros que tenéis a vuestra disposición una herramienta de chat a través de la cual podréis formular durante el desarrollo del webinar las preguntas que consideréis oportunas al ponente y que iremos, si te parece, para hacerlo de una forma dinámica, resolviendo en el momento. Perfecto. Bueno, Daniel, buenos días. Buenos días, Miriam. En primer lugar, enhorabuena por el trabajo que hacéis desde la asociación. Si te parece, por meternos o por tener una fotografía de lo que es la situación de los trabajadores discapacitados, no sé si nos podrías dar algunos datos de este colectivo en el entorno laboral. Pues mira, empezamos un poco hablando de los datos estadísticos de lo que es el empleo en personas con discapacidad. Es cierto que a día de hoy los datos que había en lo que es pues bueno, el mercado laboral no eran muy fiables, por así decirlo, dentro de las encuestas de población activa. Entonces, Fundación 11 comenzó a tomar en cuenta estas circunstancias y recientemente se ha creado lo que es una plataforma digital en la cual podemos encontrar datos estadísticos muchísimo más asentados y fiables que nos pueden aportar realmente información. Se estima que más o menos alrededor de 4 millones de personas con discapacidad hay en toda España y principalmente el empleo está fomentado por las empresas sociales, ¿vale? Entre las que se encuentra Fundación 11, AFANIAS, en este caso, Plena Inclusión Madrid, muchas otras entidades, ¿vale? Que lo que hacen es incorporar al mercado laboral a las personas con discapacidad en toda, pues bueno, su extensión, ya sea intelectual, física, sensorial. Bueno, así que, bueno, pues por reflejar un poco, es cierto que la actual crisis socioeconómica ha azotado al empleo en este país, al igual ha sucedido con nuestro colectivo. Es decir, se han visto reducidos muchas inserciones laborales, en general el empleo con discapacidad, pero es cierto, y eso hay que agradecerlo, que por ejemplo el número de contratos ha aumentado.
Es un dato a destacar, que es cierto que puede ser interpretativo, pero que bueno, es importante tenerlo y sobre todo tener ya en cuenta esa plataforma digital que nos acerca cada vez más a la realidad. ¿Cuáles son las modalidades de integración de los trabajadores con discapacidad en empresas y cuáles son los modelos más comunes, los más utilizados? Pues mira, actualmente la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad actualmente contempla 3 tipos de empleos. Estamos hablando del empleo protegido, comúnmente llamado, que prácticamente son los centros especiales de empleo. ¿Qué son los centros especiales de empleo? En los centros especiales de empleo se ocupa a personas con discapacidad. La plantilla de los centros especiales de empleo tiene que estar conformada por un 70% de personas con discapacidad y son empresas que compiten en igual condiciones en el mercado ordinario. Únicamente que, como comento, hay personas con discapacidad en su mayoría en su plantilla. Contamos aparte con lo que es el empleo con apoyo, que en este caso estaríamos hablando ya del sistema ordinario, es decir, personas que se incorporan a las organizaciones a través del apoyo de determinados profesionales que son los preparadores laborales. En este caso, pues bueno, es muy importante el apoyo de una empresa ordinaria, de una organización, contar con ese departamento de recursos humanos para que pueda realizarse esa inserción laboral de manera óptima. Y estaríamos hablando de los enclaves laborales, que es lo adecuado, es lo ideal, por así decirlo, hacer la transición desde ese centro especial de empleo que remunera a ese trabajador, que da una actividad, hacia el empleo con apoyo, hacia la inserción laboral. Porque al fin y al cabo lo que se trata es que esa persona con discapacidad esté integrada socialmente. Y para ello la inserción laboral es pues uno de los pilares fundamentales para desarrollar calidad de vida en las personas y que puedan acceder a la sociedad plenamente. Muy bien, pues para ir entrando en materia, Daniel, cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo acotamos el término de trabajador con discapacidad? Pues mira, podríamos hablar extendidamente de lo que es la discapacidad, de muchas definiciones que nos encontramos, que la Convención de Naciones Unidas, que tú antes has nombrado, que la Ley General de Derechos de Personas, pues bueno, cada una con sus particularidades va definiendo, ¿no?, lo que son las personas con discapacidad. Yo siempre invito a conocer la discapacidad interactuando con ella, es decir, conociendo a esa persona, realmente vas a conocer lo que es la discapacidad. No obstante, es cierto que podemos hablar de limitaciones, de desventajas que puedan presentar esa persona, ¿vale? Limitaciones, desventajas, estamos hablando intelectuales, estamos hablando físicas, sensoriales, en este caso auditivas, visuales, pero que al fin y al cabo lo importante es la interacción, ¿vale?, que tienen las mismas con el entorno, ya sea en el entorno social o en el entorno laboral. Se dice muy comúnmente que no es la persona la que tiene la discapacidad, sino al revés, que es el entorno la que discapacita a la persona. ¿En qué sentido? Eso en el sentido de que mayormente en muchos entornos no están adaptados, no son accesibles. Entonces eso crea barreras a las personas con discapacidad. Y la sociedad, poco a poco, progresivamente, vamos tendiendo a ir eliminando progresivamente esas barreras. Se hablaba en un principio, ¿no?, de los factores de salud condicionados a lo que es la discapacidad. Pues con el paso del tiempo, en esas definiciones que he ido comentando, se han ido incorporando lo que son factores sociales, factores personales, y voy a poner un ejemplo muy rápido, porque quiero sobre todo ir creando ejemplos, ¿vale?, para que queden claros muchos conceptos. Una persona con discapacidad que tiene una paraplegia, encontremos, o sea, 2 personas que tienen una misma discapacidad, por así decirlo, los factores sociales y los factores personales pueden ser totalmente distintos. La condición de salud es la misma,
pero uno, por ejemplo, puede haber tenido una formación universitaria y, igualmente puede, pues, ese factor contextual hace que a lo mejor la ciudad en la que se encuentra tenga políticas de integración a la discapacidad muy desarrolladas, y eso va a hacer que esa persona con discapacidad, con esa paraplegia, pueda integrarse más fácilmente que otra que tiene esa misma condición, pero que no ha tenido acceso a esas políticas. Entonces, en este caso se puede ver que la condición de salud es la misma, pero que existen otro tipo de barreras que no ayudan a ambas personas a llegar al mismo punto, que es integrarse socialmente. Abundando en las discapacidades, ¿qué tipo de discapacidades las has enunciado ligeramente antes? No sé si nos podrías hablar más de las discapacidades reconocidas, en fin, estas... Pues normalmente hablamos de lo que es una persona con discapacidad reconocida. La discapacidad reconocida, pues, se da a través de lo que es un certificado de minusvalía, y estaríamos hablando de si principalmente esa discapacidad reconocida es o no permanente. En este caso, la Ley General de Personas con Discapacidad ya da mucha importancia a lo que es la discapacidad reconocida con carácter permanente, ¿vale? Eso es importante de cara a afrontar sobre todo los derechos con los que pueda contar una persona con discapacidad reconocida, y hablo principalmente de aportar ese certificado de minusvalía y garantizar, como bien conocemos, una serie de derechos, ¿vale? Como pueda ser en la tributación, como pueda ser en la inserción laboral, como pueda ser en muchos otros factores, ¿vale? La discapacidad puede ser transitoria también, pero al fin y al cabo lo importante es no si tiene o no discapacidad, sino fomentar los apoyos a esa persona para que consiga insertarse tanto laboralmente como socialmente. Hablábamos del concepto de discapacidad, pero hay otro que es el de trabajadores especialmente sensibles, que, como sabes, está reconocido en el artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Se puede asimilar un trabajador con discapacidad a un trabajador especialmente sensible? Rotundamente no. No tiene por qué ser un trabajador con una discapacidad, reconocido o no, no tiene que ser directamente clasificado, entre comillas, como trabajador especialmente sensible. Hay que tener en cuenta que, tal y como dice el artículo 25, que habla bien de características personales del trabajador, de cómo es, del estado biológico, de cómo está, y de esa discapacidad reconocida. Lo importante, al fin y al cabo, es lo que hace especialmente sensible a esa persona con discapacidad, y no el certificado de minusvalía. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora, como hablaremos luego, de fomentar medidas de prevención para las personas con discapacidad. Podríamos poner, pues bueno, ejemplos. Hay personas que pueden tener, pues bueno, una discapacidad, hablamos de, pues bueno, de epilepsias, por ejemplo, y cómo pueden afectar o no al entorno laboral donde se desarrollan. Lo importante cuando se habla de discapacidad en prevención de riesgos laborales no es ese certificado de minusvalía, sino a qué condición es especialmente sensible. Es decir, normalmente, pues cuando hablamos entre nosotros en personas, siempre comentamos, ¿no? Pues yo soy un poco sensible, pues, a esto, yo soy un poco especial con esto. Pues en este caso es lo mismo. Es igual. Exacto. No por tener el hecho de tener una minusvalía ya inmediatamente tienes que ser clasificado. Ojo, vamos a tener que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque ese certificado de minusvalía en muchos casos nos va a aportar información. Exacto, para mejorar las condiciones de trabajo, ¿vale? Para que esos riesgos laborales no se vean incrementados. Pero no tiene que estar equiparado el concepto de persona con discapacidad a trabajador especialmente sensible. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la empresa cuando incorpora a su plantilla a un trabajador con discapacidad?
Pues mira, normalmente suele haber un ciclo, ¿no? Bueno, principalmente se suele dar cuando se hace empleo con apoyo, también se hace en lo que son los centros especiales de empleo, pero lo importante en este caso, una vez se ha preparado un poco el entorno, se ha analizado lo que es el puesto de trabajo, se han buscado los candidatos, tenemos que tener en cuenta principalmente a la hora de evaluar ese puesto de trabajo, tener en cuenta esa característica personal de ese trabajador con discapacidad. Eso por un lado. Y segundo, lo que es la adaptación del puesto en el caso de que lo requiera. Esto es previo a la incorporación. Como bien conocemos, la mayoría de los técnicos de prevención evaluamos puestos de trabajo, pero no evaluamos esa especial sensibilidad o esa especial vulnerabilidad, ¿vale? En el caso de que haya una persona con discapacidad. Como comentaba antes, nos tenemos que acercar a la discapacidad para poder conocer si esa misma puede afectar o puede incrementar esos riesgos. En el caso de que sea así, tenemos que pasar a lo que es la adaptación del puesto de trabajo. Tendría que estar relacionado, se relacionaría un poco la adaptación del puesto de trabajo con lo que la Ley General de Personas con Discapacidad, de Derechos de Personas con Discapacidad denomina ajuste razonable, es decir, que debe ser equiparable, que debe, pues bueno, esa medida, ¿no? Esa adaptación debe de ser, pues bueno, no muy, bueno, pues, que económicamente no sea, pues bueno, muy elevada, muy ajustada, pero lo importante es que, sobre todo, se adapte. Y hablo de adaptar porque una de las fases principales, hablamos, puede ser esa cuantía económica incrementada, principalmente por lo que son barreras arquitectónicas, por ejemplo, o por ejemplo a la hora de un software determinado tener que adaptarlo a una persona con discapacidad visual. Hablo principalmente de lo que es el plan de acogida, ¿vale? Esa sería a lo mejor la fase de ese ciclo, ¿no?, de incorporación que consideras que sería más importante, ese plan de acogida, o más sensible cuando hablamos de trabajadores con discapacidad. En mi opinión sí, porque el plan de acogida, como bien conocemos en muchas organizaciones, ya sean multinacionales, pues bueno, el plan de acogida lo que hace es informar, por así decirlo, de la cultura de esa organización a la persona, ¿vale? Normalmente a la persona, ya sea con o sin discapacidad, pero en este caso ese plan de acogida debe estar adaptado, es decir, debe de ser comprensible, debe de no suponer, pues bueno, una sobrecarga, por así decirlo, en el caso de que sea, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, una sobrecarga mental, la lectura de ese plan de acogida. Entonces, trasladar los valores y la misión en ese plan de acogida a una persona con discapacidad es muy importante, y aprovechar ese plan de acogida para trasladar también toda la información que tenemos que como técnicos de prevención tenemos que dar a lo que es la persona con discapacidad es importante, de una manera sencilla y fácil. Entonces, el ciclo, por así decirlo, se cerraría, pues, la incorporación a personas con discapacidad, el plan de acogida y después el seguimiento de esa incorporación. Muy bien. Contamos para ello, es cierto que contamos, pensarán muchos técnicos de prevención, a mí me parece muy complicado, la verdad es que evaluar un puesto de trabajo de una persona con discapacidad, evaluar esa sensibilidad, no ya evaluar el puesto, sino evaluar esa sensibilidad es muchas veces complicado, porque tenemos que buscar mucha información. Muchas veces el técnico, pues bueno, no sabe cómo, no sabe dónde. Afortunadamente, a lo largo de estos años, pues hemos tenido la oportunidad de ir conociendo muchas herramientas que están, pues bueno, en Internet, y con las cuales podemos ir mejorando nuestro trabajo. Hablamos, pues, de herramientas que puedan estar, por ejemplo, Foment del Treball, muchas. ¿Son guías o qué tipo de herramientas? Hablamos desde aplicaciones que pueden ser utilizadas, informáticas, hablamos de guías, hablamos de manuales en lectura fácil que puedan ser incorporados a ese plan de acogida, para que ese trabajador, por ejemplo, que lo que Afanias mayormente trabaja, la discapacidad intelectual, pueda ser entendidos.
sin ningún tipo de, pues bueno, sin ningún tipo de complicación, o en el caso de que se requiera una mayor explicación, contar con el técnico del sector o el preparador laboral, principalmente el preparador laboral. Este tipo de herramientas, lo que comentaba, podemos encontrarlas pues bueno, por internet y bueno, como comentario al final, estoy a disposición para poder fomentarlas, pero probablemente, déjame añadir que lo más importante ya no son estas herramientas, sino lo que trasladaba, acercarnos a esa persona que se va a incorporar a ese puesto de trabajo, preguntar y conocer, es decir, ¿existe alguna limitación, como comentaba, existe alguna desventaja en comparación con tus otros compañeros que pueda suponer incrementar los riesgos en tu puesto de trabajo, que pueda verse en tu salud mermada? Él seguro que nos va a informar, porque puede ser que un puesto de trabajo perfectamente pueda ser desarrollado por una persona con discapacidad física, por ejemplo, pero a lo mejor hay una serie de condiciones de seguridad, como puede ser en las emergencias, que tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, el técnico pues, lo puede apreciar, pero a lo mejor esa persona con discapacidad nos va a guiar, nos va a informar, oye, quiero que cada vez que haya una emergencia, por favor, se trate, es decir, yo necesito... Yo creo que el bloque de las emergencias es importante, y si te parece, después lo vamos a ver con detalle para que nos amplíes esa información. Yo quería preguntarte ahora las medidas preventivas y las medidas de protección que debe adoptar la empresa con los trabajadores discapacitados. Pues mira, hay una herramienta fundamental como medida preventiva, que es la vigilancia de la salud laboral. Es conocer a través de la vigilancia de la salud esa especial sensibilidad. Es decir, sabemos que un trabajador se incorpora a un puesto de trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que lo que nos puede aportar medicina del trabajo, la información que nos puede aportar medicina del trabajo sobre esa especial sensibilidad es importante para poder hacer el trabajo conjunto entre el técnico y vigilancia de la salud. Respecto a los tipos de medidas preventivas, he querido pues, bueno, exponer una batería de lo que son medidas centradas en lo que es, según el tipo de discapacidad, ¿no? Principalmente en la discapacidad intelectual iría más enfocada hacia la comprensión, hacia el entendimiento de los equipos de trabajo con los que tiene que funcionar la organización y en este caso la persona con discapacidad, si esa formación, si esa información está adaptada, ¿cómo la podemos adaptar? Pues existe un formato específico que es la lectura fácil y en el cual, en el caso de que esa, por ejemplo, discapacidad intelectual sea un retraso mental, pues por así decirlo, muy agravado, ¿vale? Podemos utilizarlas perfectamente. Hablaríamos también de lo que son medidas de discapacidad física, en el cual, en este caso, discapacidad auditiva, que principalmente, como todos conocemos, la discapacidad auditiva, principalmente la herramienta es la interacción, es la comunicación. Entonces, en este caso, sí que es adecuado, por ejemplo, que, como comentaremos, en el ámbito de las emergencias, tengamos en cuenta discapacidad visual y discapacidad auditiva. Con esto quiero decir que en el caso de que en un centro de trabajo haya una emergencia y haya que dar un aviso, una alarma, no contemos solamente con una alarma sonora, sino que contemos también con luces estroboscópicas. Vale, exacto. Y lo que es en la discapacidad visual, igual, lo que son las adaptaciones pasarían principalmente por lo que es el software, por lo que son las instalaciones, donde va a acceder esa persona. Frente a las medidas preventivas, sería conveniente que trabajáramos en las empresas ordinarias, que se trabajara lo que son los requisitos DALCO, que son deambulación, aprehensión, localización y comunicación, ¿no? Pero bueno, ¿requisitos cómo? Requisitos DALCO, ¿vale? Que se suele decir. Sí. Entonces, se puede certificar esa empresa ordinaria y
lo que ayuda, por así decirlo, esa certificación es a tener su gestión preventiva más accesible, por así decirlo, hablar de prevención inclusiva. Es decir, tratar a todas las personas no como iguales, sino como diferentes. Es decir, trabajar la diversidad dentro de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. A la empresa se va a incorporar muchas personas con diferentes capacidades y tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de manejar esa vigilancia de la salud laboral, esa información, esa formación, esa protección laboral que se da al trabajador. Bueno, más o menos va enfocado por ahí las medidas. Esas medidas muchas veces pueden generar lo que son adaptaciones al puesto de trabajo. Que nos comentabas antes, efectivamente. Exacto. Y podemos tener en cuenta pues bueno, adaptaciones en lo que son las herramientas, adaptaciones en lo que son los equipos de trabajo, adaptaciones incluso en los equipos de protección individual, es decir, que un trabajador puede perfectamente aportarnos su informe clínico en el cual se especifica que hay determinado calzado que suministra la empresa o el centro especial de empleo que está haciendo, en este caso está mermando la salud, está haciendo daño al trabajador. Por supuesto estamos obligados a adaptar ese calzado, ¿vale? Es una adaptación más. Al igualmente hablamos de adaptaciones cuando tenemos que movilizar cargas, que haya personas que en su certificado de minusvalía, por ejemplo, se especifique que tiene pues, bueno, una serie de limitaciones en ese aspecto y por tanto haya que fomentar medios mecánicos. Hablamos igualmente pues, lo que es el hardware, por ejemplo, en una discapacidad, también, por así decirlo, física en extremidades superiores, bueno, pues muchos tipos de adaptaciones que es importante, sobre todo, vuelvo a repetir lo mismo, que se conozca las herramientas que disponemos. Hay un centro muy importante que a mí me gusta referenciarlo, que es el CEAPAT, que invito a todo aquel técnico que, ¿Dónde está? por algún casual. El CEAPAT se encuentra aquí ubicado en Madrid, simplemente, pues bueno, enseguida lo vamos a encontrar. Hay un catálogo de adaptaciones, por así decirlo, de apoyos técnicos, en el cual podemos encontrar muchas adaptaciones para personas con discapacidad, pues tanto físico, sensorial, y en el cual, incluso contactando con los propios técnicos del CEAPAT, nos van a ayudar a conocer cómo podemos ir adaptando ese puesto de trabajo. Porque lo importante no es evaluar, lo importante es, a raíz de esa medida preventiva, generar esa adaptación, ¿vale? Es decir, a través de la prevención de riesgos laborales, estamos, por así decirlo, fomentando la empleabilidad de las personas con discapacidad mediante una adaptación del puesto. Importantísimo, por tanto, la evaluación y la adaptación del puesto. Por supuesto, lo más importante, aparte de evaluar esa especial sensibilidad, es la adaptación del puesto de trabajo. Incluso me atrevería a decir que es como garantizamos seguridad y salud laboral en las personas con discapacidad. Cambiando un poquito la cuestión, yo quería abordar el tema de la coordinación de actividades empresariales. Sabes que la legislación también en este sentido obliga a que todas las empresas que concurren en un mismo centro de trabajo se coordinen, de forma que se garantice siempre la seguridad y la salud, se conozcan los riesgos de la empresa subcontratada, del centro. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de trabajadores con discapacidad en una de esas empresas subcontratadas, por ejemplo? Pues mira, como bien se especifica ahí en la diapositiva, estamos hablando de una coordinación de actividades empresariales genérica. Otra cosa es cuando esa empresa ordinaria decide contratar, voy a poner un ejemplo muy simple, cuando esa empresa ordinaria decide contratar los servicios de limpieza, ¿vale? A un centro especial de empleo, ¿vale? Que tiene entre su actividad tanto mercantil como social, que es incorporar a personas con discapacidad en el mercado laboral. Por así decirlo, lo importante es que la coordinación, en esa coordinación de actividades empresariales se comunique que esa empresa subcontratada, ese centro especial de empleo, dispone de una plantilla con discapacidad.
Principalmente porque que lo comunique, perdón, a la empresa principal. Principalmente porque que comunique el perfil de esos trabajadores. Sí, el perfil ya no, obviamente, ni los certificados de minusvalía, sino que conozca principalmente que hay una especial sensibilidad en los trabajadores que desarrollan sus funciones en esa empresa principal. Pongo un ejemplo que antes comunicaba, que antes decía, lo que es que esa persona con discapacidad auditiva que deambula por un centro de trabajo deba de conocer también qué dispositivos, qué medios tiene ese centro de trabajo para poder avisar en el caso de que ocurra una situación de emergencia. ¿Cómo le vamos a avisar? ¿Cómo vamos a contar con él? Esto es algo que se nos presenta frecuentemente en los centros especiales de empleo, ¿no? Es decir, que incorporamos que muchas veces en esa coordinación de actividades empresariales tenemos que comunicar. O incluso que hay determinadas condiciones de trabajo en lo que refiere a la seguridad, en lo que son las instalaciones de la empresa principal, que nos deben de comunicar, ¿vale? A lo que es, exacto, para ver si se ajustan, sobre todo para que observar que esa persona con discapacidad no va a verse mermada su salud, ¿vale? Entonces, por así decirlo, diría, la coordinación de actividades empresariales es la misma, es igual, hay que hacer intercambio de documentación, ¿no? La famosa... La gestión documental. La gestión documental, ¿no? Pero ojo, teniendo en cuenta que estamos incorporando personas con discapacidad a nuestro centro de trabajo. La mejor información que va a dar va a ser esa empresa subcontratada, ese centro especial de empleo, es quien va a dar la mejor información. Ojalá tenga ese centro especial de empleo un técnico de prevención. En el caso de que no lo tenga, comunicándonos pues con la dirección, con el centro, oye, en el caso de que haya alguna condición de trabajo que pueda afectar en nuestro centro a esta persona trabajadora con discapacidad, ¿qué podemos hacer? Y como se suele hacer en la coordinación de actividades empresariales, encontrar, por así decirlo, la solución entre empresa principal y empresa subcontratada. Has hablado ya por encima del tema de las emergencias, ¿no? Como un tema con especial, que hay que prestar especial atención. No sé si quieres ampliar información en este sentido, por saber qué hay que tener en cuenta en cada centro de trabajo. Mira, principalmente lo que hay que conocer en cada centro de trabajo en el cual pueda haber personas con discapacidad son las desventajas con las que nos podemos encontrar a la hora de activar ese plan de evacuación. Es decir, a lo mejor necesitamos que una persona con discapacidad, por ejemplo intelectual, necesite una instigación, por así decirlo, fomentar a evacuar el centro de trabajo. A lo mejor necesitamos tener en cuenta que esa persona necesita un acompañamiento verbal cuando está evacuando. Entonces, yo siempre invito normalmente se suele aportar en esa coordinación de actividades empresariales este cuadrante que tenemos aquí en la diapositiva, que es un plan de apoyo que lo único que nos hace es, cuando nos encontramos a esa persona con discapacidad, tener en cuenta, ojo, necesitamos a fulanito tener un apoyo verbal cuando ocurra una incidencia, una emergencia, necesitamos tener un apoyo físico, es decir, acompañarle mediante la deambulación de esa persona, la tenemos que acompañar, incluso también en lo que es la discapacidad visual, en lo que es la discapacidad auditiva, igual, ese es el plan de apoyo, ¿vale? Es un plan de apoyo que se fomenta en lo que es la coordinación de actividades empresariales. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Qué sería lo ideal tener en un centro de trabajo? Pues bueno, que fuera accesible lo que son los medios de extinción, que ese centro de trabajo tuviera por así decirlo, tanto alarmas visuales como alarmas sonoras, y que ese plan de evacuación estuviera, por así decirlo, se inclusivizara, vamos a decir esta palabra, fuera inclusivo a personas con especial sensibilidad.
que no solamente hablo de personas con discapacidad, sino también hablo, por ejemplo, de mujeres embarazadas, de trabajadores en edad avanzada, pues bueno, todo tipo de, por así decirlo, perfiles de personas trabajadoras, en lo que es la esta. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no?, en lo que son las medidas de emergencia a la hora de evacuar un centro de trabajo, ¿no? Normalmente, muchas veces los técnicos de prevención tenemos que tener, ¿no?, el código técnico de edificación en cuenta, y en este aspecto ha avanzado mucho en lo que es garantizar la seguridad de las personas con discapacidad. Se ha trabajado mucho en lo que es la accesibilidad al centro de trabajo, pero ahora se está trabajando más en lo que es, por así decirlo, la salida y la evacuación del centro de trabajo, ¿vale? Y bueno, aquí exponeros un poco lo que son, qué desventajas podemos encontrarnos frente a una persona con una discapacidad visual, el acompañamiento en esto, pues bueno, sí que nosotros realmente recibimos mucha formación de lo que es la Fundación 11, para poder dar apoyos en el caso de una emergencia a lo que son las personas ciegas, y lo que es la discapacidad intelectual también, que en eso es donde nosotros trabajamos en nuestros centros, frecuentemente en los colegios, en las residencias, y lo tenemos, pues bueno, muy esquematizado, los simulacros de evacuación. Una pregunta, Daniel. ¿Qué puede hacer una empresa cuando no tiene conocimiento de que una persona en su plantilla tiene una discapacidad? Pues bien, porque a lo mejor a través de la vigilancia de la salud no lo ha conocido, o realmente no se ha detectado esa especial sensibilidad. ¿Qué puede hacer la empresa? Porque claro, si el trabajador no lo comunica o no tiene conocimiento, ¿cuál es el...? Es algo que, pues bueno, en muchos foros en los que se ha trabajado, ¿no?, la especial sensibilidad en las líneas de trabajo, siempre estamos constantemente manejando, y que genera controversia, porque hay diferentes opiniones, pues bueno, diferentes postulados, por así decirlo. Mi opinión es que todo aquello que no se conoce no se puede gestionar, por lo tanto no se puede prevenir. Es decir, necesitamos conocer la discapacidad, bien sea a través del trabajador, que nos pueda aportar su certificado de discapacidad, o nos lo pueda comunicar verbalmente, en el caso de que no tenga un certificado de minusvalía, que nos lo pueda comunicar verbalmente. A lo mejor es una especial sensibilidad únicamente, que hay que tener en cuenta. A lo mejor hay una persona, vamos a poner un ejemplo, un comercial, ¿no?, que no puede, bueno, pues que tiene un diagnóstico de pánico, ¿no?, en aeronaves, y no puede viajar frecuentemente en avión. Eso es una especial sensibilidad. Puede comunicarlo perfectamente a la empresa y tendría que adaptar ese puesto de trabajo. Es decir, habría que limitar mediante las limitaciones, ¿no?, en este caso. Igualmente ocurre con lo que es la vigilancia de la salud, es decir, comunicar el trabajador esa especial sensibilidad, y a través de vigilancia de la salud, que tuviéramos conocimiento. Si el propio empresario visualmente puede conocer esa discapacidad, igualmente tendrá que adaptar ese puesto de trabajo. Pero, en mi opinión, existen otro tipo de opiniones, ¿vale? Creo que lo que no se puede conocer no se puede gestionar y, por tanto, prevenir. Hay otra pregunta, y es la siguiente. En el caso de un reconocimiento médico de un trabajador con discapacidad, ¿la empresa debe aportar el certificado de minusvalía? El certificado aquí confluye en un poco lo que es la protección de datos. Es decir, primeramente debería de solicitarse consentimiento a la persona con discapacidad para poder aportar ese certificado de minusvalía a vigilancia de la salud. Tenemos que tener en cuenta que esa persona con discapacidad también tiene una serie de derechos y por tanto tiene, por así decirlo, derecho a su intimidad.
Con esto quiero trasladar que lo que debería de hacerse es facilitar al trabajador con discapacidad a la hora de hacerse ese reconocimiento médico una serie de instrucciones entre las cuales se comunique que es recomendable facilitar su certificado de minusvalía para que el médico de trabajo pueda hacer eficientemente su labor y poder trasladarnos qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en su entorno laboral. Si hay restricciones, pues las tendremos que llevar a cabo, pero no por así decirlo, con un aspecto selectivo, ¿vale? Sino principalmente para fomentar la seguridad y la salud, la empleabilidad de esa persona con discapacidad. Lo que antes comentaba y trasladaba, que desde la prevención de riesgos laborales tenemos que fomentar la empleabilidad mediante la adaptación del puesto de trabajo, pues a través de lo que nos comente la vigilancia de la salud laboral es como debemos, ¿vale?, adaptar ese puesto. Desde luego, desde la prevención hay que garantizar la seguridad y la salud. Hay que garantizar la seguridad y la salud en el entorno laboral, pero en el caso de que tengamos una persona con discapacidad, debemos de ir más allá, debemos de fomentar la empleabilidad de ese trabajador, la empleabilidad como mediante esa adaptación. ¿Vale? Si te parece, te hago una última pregunta y sí, pasamos al bloque de conclusiones y nos haces así en varias ideas vale, el tema que estamos hablando. Mira, la última pregunta sería, para los trabajadores con epilepsia, que además comentabas antes, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? A ver, trabajadores con epilepsia, es como anteriormente, deberíamos de conocer esa circunstancia. O sea, si le genera una especial sensibilidad en el entorno laboral, a lo mejor no tiene por qué. En el caso de que conozcamos, por ejemplo, esa sensibilidad, únicamente acercarnos a esa persona que la tiene y comunicarnos o con ella, es decir, solicitarle cómo tenemos que actuar. Simplemente cómo tenemos que actuar en el caso de que haya un ataque con epilepsia, simplemente eso. No, nadie mejor que él nos va a dar las pautas en lo que concierne si tenemos que establecer una serie de primeros auxilios con esa persona. Yo soy mero defensor de que la discapacidad se conoce acercándose a ella y, por tanto, la manera que tenemos de conocerla es interactuar con ella. Y en el caso de los técnicos de prevención que nos encontremos con personas con discapacidad, así debe de ser. Por así decirlo, en la gestión preventiva tocamos, ¿no?, distintos perfiles de trabajadores, distintos cargos, responsabilidades. Pues en este aspecto pasa lo mismo. Es decir, también trabajamos con trabajadores con distintas condiciones, con distintas capacidades. Y en este caso, la persona con discapacidad, por lo tanto, también tenemos que acercarnos. Si no sabemos cómo, buscar las herramientas. Buscar las herramientas a través de esa empresa que inserta laboralmente a la persona con discapacidad o acercándose a las asociaciones, las fundaciones que conocemos, que trabajamos con las personas con discapacidad. Hay muchos técnicos de prevención ya, afortunadamente. Yo recuerdo cuando entré en el sector de la discapacidad, pues bueno, que no tenía referencias, no encontraba referencias, ¿no?, por así decirlo, hasta que, bueno, se fueron creando el sector, se ha ido profesionalizando porque estaba muy centrado, como bien conocemos, es el tercer sector, ¿no?, la economía social, estaba muy centrado en lo que es dar calidad de vida al usuario, pero ¿qué ocurría, qué sucede con dar calidad de vida laboral a la persona, ¿no?, al trabajador que fomenta esa calidad de vida al usuario? Entonces, bueno, gradualmente se ha ido profesionalizando el sector y se van mejorando, ¿vale? Tanto en nuestras residencias, en nuestros centros ocupacionales, centros de educación, colegios, como lo que son los centros especiales de empleo y en los servicios de inserción laboral. Muy bien, Daniel, pues yo creo que hemos hecho un interesante repaso del objeto de este webinar. No sé si te gustaría, a modo de conclusiones, lanzar unas breves ideas para simplificar un poco el tema del debate de hoy, o de la entrevista de hoy. Sí, únicamente lo que quería transmitir principalmente, pues bueno,
son tener en cuenta 4 ideas, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, en lo que es desde de la óptica preventiva, como he trasladado antes, discapacidad no es igual a trabajador especialmente sensible, por lo tanto hay que tener en cuenta las características personales, es decir, qué especial sensibilidad tiene esa persona, no qué especial sensibilidad tiene esa persona por tener un certificado de minusvalía. No es el certificado de minusvalía lo que nos aporta el ser o no trabajador especialmente sensible, sino la vulnerabilidad a los riesgos. Conocer la discapacidad, vuelvo a reincidir en lo que es conocer la discapacidad desde los servicios de prevención de riesgos laborales. Empezar a tener en cuenta el término de prevención inclusiva, que ya se ha desarrollado desde hace unos cuantos años, principalmente pues, bueno, una organización que trabajamos desde Afañas mucho con ella, que es en este caso, quiero nombrarla porque es un referente y es así, que es Fundación Preven, trabajar lo que es la gestión preventiva inclusiva, ¿vale? Es decir, que ese sistema de gestión esté preparado para acoger cualquier persona, ¿vale? Que tenga diferentes capacidades, que sea diferente, por así decirlo. Y en este caso, pues bueno, personas con discapacidad. Y por otro lado, valorar lo que son las adaptaciones del puesto de trabajo, que al fin y al cabo, lo importante de realizar las evaluaciones de riesgo, cuando hablamos de personas trabajadoras con discapacidad, no es la evaluación, sino, vuelvo a repetir, es conseguir una óptima adaptación del puesto de trabajo para que esa persona esté integrada socialmente y principalmente laboralmente. Destacaría estas 4 ideas. El tema es muy amplio. Podemos hablar de cómo desarrollar medidas preventivas en la discapacidad intelectual. Yo quería dejar, por así decirlo, unas cuantas, pero estamos a disposición, los técnicos del sector, en este caso, pues bueno, yo estoy a disposición de aquella persona que requiera, pues bueno, lo que es ayuda a la hora de evaluar un puesto de trabajo, a la hora de hacer una adaptación de puesto de trabajo, una persona con discapacidad, a la hora de encontrar esas referencias, esas herramientas y principalmente, pues, para garantizar seguridad y salud en las personas. Aquí en el chat están comentando acerca de esa vigilancia de la salud, ¿no? Que dicen, solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, ¿no? Exacto. Que es una de las cuestiones. Y es cierto. O sea, y es un tema controvertido, también están de acuerdo en que la cuestión no es sencilla. Es un tema controvertido porque incluso profesionales de la medicina del trabajo, hablando con ellos, ¿no? Charlando en foros, tienen muchas dudas, ¿no? Es decir, es que el trabajador con discapacidad debería de aportar su certificado de minusvalía, sí o sí. Entonces, debe de aportarlo por el hecho de tener minusvalía, por el hecho de tener una discapacidad, o debe de aportarlo para conocer realmente si esa sensibilidad va a afectar a la seguridad en su puesto de trabajo. Está por encima la integridad de la persona con discapacidad y para ello hay que entregar ese certificado de minusvalía, o está por encima ese consentimiento, ¿no? Creo que están de acuerdo contigo por lo que estoy leyendo. Inclusión versus discriminación, seguridad versus derecho a la intimidad, ¿no? Exacto, eso es. Pues Daniel, ¿tienes algo más que nos quieras comentar? Ahí dejo un poco lo que son mis datos, mis referencias. Si queréis interactuar en Twitter, tenéis el correo profesional y bueno, he intentado un poco simplificar, pero la materia es muy amplia, o sea, en mi opinión. Y los casos son muy individualizados cuando los trabajamos. Entonces, os invito a que si queréis contactar
las personas que estáis en el chat, conmigo personalmente, o sea, estaré encantado de poder ayudaros. Pues muchas gracias, Daniel. Gracias por participar hoy con nosotros en este webinar, por la información que nos has dado. Quería hacer además especial mención y agradecimiento a Gema, a Yats Ginesta, que ha estado con nosotros, y a Jaime Ramírez Márquez, que nos han acompañado a lo largo del webinar. Esperamos con ello haber facilitado la accesibilidad de esta conferencia a las personas con discapacidad auditiva. Muchas gracias. Y sin más, pues con este webinar cerramos el ciclo de los eventos preventivos de este tipo de conferencias online del año 2016. Esperamos que el año que viene podamos seguir celebrando este tipo de actos, que desde luego para nosotros es importante como contribución a esa promoción de la seguridad y la salud laboral en los entornos empresariales. Muchas gracias.